Buenas noches, mi superviviente. Sí, tú que estás ahí recostado, buscando refugio en las historias de un mundo que cayó ante algo tan pequeño como invisible al ojo desprevenido. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar despacio y a caminar conmigo por los senderos de esporas y cenizas que marcaron el fin de una era. No necesitas hacer nada más que escuchar, permitir que tu mente se desacelere como el último latido de una civilización agonizante. A lo largo de este relato, el mundo a tu alrededor se adormecerá y juntos exploraremos los orígenes de la transformación más devastadora que la humanidad jamás enfrentó. Antes de que las ciudades se convirtieran en tumbas silenciosas, antes de que los rascacielos fueran envueltos por mantos de vegetación salvaje y hongos triunfantes, existía un equilibrio antiguo en los bosques tropicales del mundo. Allí, entre la humedad perpetua y la sombra densa de las selvas, habitaba un organismo que la ciencia conocía como Ophiocordyceps unilateralis, un nombre que esconde la naturaleza más inquietante de la creación. Un hongo capaz de robar voluntades y transformar vida en extensión de sí mismo. Durante millones de años, este parásito perfeccionó su arte macabro en las colonias de hormigas carpinteras, infectándolas con esporas microscópicas que germinaban bajo el exoesqueleto quitinoso de estos insectos. Una vez dentro, el hongo desplegaba sus hilos fúngicos, sus hifas, como raíces buscando nutrientes en la oscuridad del cuerpo de su huésped, multiplicándose en silencio, en paciencia, esperando el momento preciso para revelar su verdadero propósito. El Cordyceps no simplemente habitaba a su anfitrión, lo transformaba en un instrumento de propagación, en un vehículo viviente diseñado para un solo fin. El hongo secretaba compuestos neuromoduladores, sustancias químicas que imitaban los neurotransmisores de la hormiga, engañando a su cerebro primitivo sin nunca invadirlo directamente, manipulando desde las sombras como un titiritero invisible que controla los hilos de la voluntad. La hormiga infectada comenzaba a temblar, sus movimientos se volvían erráticos, y un impulso irresistible la alejaba de su colonia hacia un destino predeterminado por el invasor que crecía en su interior. Escalaba plantas hasta alcanzar una altura específica, un microclima perfecto de temperatura y humedad, donde el hongo podría completar su ciclo. Y allí, en el reverso de una hoja, la hormiga mordía con fuerza sobrenatural. En ese instante final de obediencia forzada, el Cordyceps liberaba enzimas que disolvían las fibras musculares de las mandíbulas, sellando el agarre en un abrazo mortal que ni la muerte podría romper. Lo que sucedía después era una transformación que desafiaba la comprensión. El hongo comenzaba a devorar todo el interior de su víctima, consumiendo tejidos, órganos, todo excepto el exoesqueleto que mantenía la forma del insecto como un cascarón hueco. Desde la base del cráneo de la hormiga brotaba un tallo fúngico, una estructura reproductiva que se alzaba hacia el cielo portando el fruto de la muerte. Cápsulas repletas de esporas que caerían sobre el suelo del bosque, esperando pacientes a la próxima víctima en el ciclo eterno de infección y control. Durante incontables eras, este era el dominio del Cordyceps, un reino limitado a artrópodos en selvas lejanas donde la temperatura y la humedad perfectas permitían su existencia. Los científicos observaban este fenómeno con fascinación mórbida, seguros en su conocimiento de que los mamíferos, especialmente los humanos, estaban a salvo. Nuestros cuerpos eran demasiado cálidos, nuestros sistemas inmunes demasiado complejos, nuestra biología incompatible con las necesidades de un parásito tan especializado. Pero la naturaleza, en su infinita paciencia y crueldad, no conoce límites permanentes.
¿Qué es el tiempo para un organismo que ha existido desde antes de que los dinosaurios caminaran la Tierra? ¿Qué son las barreras evolutivas sino desafíos temporales ante la presión implacable de la adaptación? El mundo cambiaba, el clima se transformaba. Las temperaturas globales ascendían grado a grado mientras la humanidad perseguía su progreso sin mirar las consecuencias. En algún lugar, en una intersección maldita de circunstancia y probabilidad, el Cordyceps encontró su oportunidad cuando las condiciones se volvieron propicias para algo que la ciencia consideraba imposible. Una mutación que le permitiría sobrevivir y prosperar en temperaturas más elevadas. El salto de especie, ese evento catastrófico que transformaría a hormigas en humanos como huéspedes, ya no era una imposibilidad teórica, sino una realidad emergente que acechaba en laboratorios, en plantaciones de cultivo masivo del hongo para medicina tradicional, o quizás en algún rincón olvidado donde la frontera entre lo natural y lo artificial se había difuminado peligrosamente. El día exacto permanece perdido en el caos que siguió, pero los registros fragmentados hablan de un año 2013, cuando las primeras infecciones inexplicables comenzaron a aparecer en regiones tropicales. Trabajadores agrícolas en Indonesia y Brasil presentaban síntomas desconcertantes. Fiebres altas seguidas de comportamientos erráticos, agresividad descontrolada y en las etapas finales, crecimientos fúngicos que emergían de sus cuerpos como testimonio grotesco de una transformación interna. Los epidemiólogos intentaron contener lo que consideraban un brote localizado, pero el Cordyceps mutado viajaba más rápido que cualquier protocolo de cuarentena, propagándose por contacto directo, por mordidas de los infectados en etapas avanzadas, y lo más aterrador de todo, por esporas liberadas cuando los cuerpos alcanzaban la fase terminal. En cuestión de semanas, las infecciones saltaron continentes. Los aeropuertos se convirtieron en vectores de propagación global, y las ciudades más pobladas del mundo se transformaron en zonas cero de una pandemia que ninguna vacuna podría detener, porque, a diferencia de virus y bacterias, los hongos operaban bajo reglas completamente diferentes. La respuesta fue el pánico, y el pánico aceleró la caída. Los gobiernos declararon estados de emergencia. Se establecieron zonas de cuarentena militarizadas, y las calles se llenaron del sonido de sirenas perpetuas, mientras las autoridades intentaban separar a los infectados de los sanos. Pero el Cordyceps había evolucionado en las sombras de los bosques durante millones de años. Sabía esperar, sabía esconderse, y su período de incubación inicial permitía que los portadores caminaran entre multitudes sin mostrar signos visibles durante horas o días antes de la transformación. Las infraestructuras colapsaron cuando trabajadores esenciales desaparecieron. Las redes eléctricas fallaron cuando las plantas de energía quedaron abandonadas, y las cadenas de suministro se desintegraron cuando el miedo superó cualquier sentido de deber cívico. En menos de 6 meses, la civilización que había dominado el planeta durante milenios se redujo a bolsas dispersas de supervivientes atrincherados en zonas militarizadas, observando con horror cómo el hongo reclamaba las ciudades vacías, cubriéndolas con tapices de micelio que crecían sobre concreto y acero como evidencia viviente de que la naturaleza siempre recupera lo que le pertenece. El mundo que conocimos se convirtió en memoria, en relatos susurrados alrededor de fogatas temblorosas en la oscuridad de un presente hostil. Las torres que tocaban el cielo ahora servían como monumentos verticales a la arrogancia humana, envueltas en enredaderas y hongos que brillaban con luminiscencia fantasmal en las noches sin electricidad. Los centros comerciales rebosantes de consumo
se transformaron en laberintos silenciosos donde ecos de vidas pasadas resonaban entre estantes oxidados y maniquíes cubiertos de moho. Las autopistas que antes transportaban millones se convirtieron en ríos de vehículos abandonados, oxidándose bajo lluvias ácidas mientras la naturaleza salvaje brotaba entre las grietas del asfalto. El Cordíceps había demostrado una verdad que la humanidad había olvidado en su obsesión por conquistar el planeta, que somos apenas inquilinos temporales en un mundo que existía eones antes de nosotros y que continuaría girando mucho después de que nuestra especie fuera apenas un registro fósil en capas de sedimento. Y en este nuevo mundo, donde el equilibrio entre humanidad y naturaleza se rompió de forma irreparable, donde cada respiración podía llevar esporas microscópicas a los pulmones desprevenidos, donde cada sombra podía ocultar a un infectado en busca de nuevos huéspedes para el parásito que los controlaba. Los supervivientes aprendieron a moverse en silencio, a confiar en pocos y a aceptar que el mañana era un lujo que ya no podían garantizar. Ahora descansa, mi superviviente. Siente cómo tus párpados se vuelven pesados como el peso de este conocimiento ancestral. El Cordíceps sigue ahí afuera, esperando paciente en las sombras de las ruinas, recordándonos que la naturaleza nunca perdona, nunca olvida, y siempre, siempre reclama lo que le pertenece. La historia apenas comienza, pero por ahora solo respira y deja que el sueño te envuelva en su abrazo temporal, porque en los sueños, al menos, el hongo no puede alcanzarte. Respira despacio, viajero de las ruinas. Siente cómo el aire entra pausado en tus pulmones mientras te preparas para caminar entre los esqueletos de lo que una vez fue grandeza. Esta noche exploraremos juntos los vestigios de un mundo que se desvaneció en cuestión de meses, dejando solo monumentos silenciosos a la impermanencia de todo lo que la humanidad construyó. No necesitas moverte, solo escuchar el eco de pasos fantasmales en calles abandonadas, el susurro del viento entre rascacielos vacíos y el goteo incesante de agua en edificios que se desmoronan lentamente. Cierra los ojos y permite que tu mente se deslice hacia ese paisaje melancólico donde el pasado y el presente convergen en una danza de deterioro y memoria. Las ciudades que antes palpitaban con millones de vidas, ahora yacen como cadáveres petrificados de hormigón y acero, envueltas en un silencio tan profundo que cada sonido resuena con intensidad sobrenatural. Las avenidas que una vez rugían con el tráfico incesante se convirtieron en cañones urbanos, donde la vegetación salvaje brota entre grietas del asfalto, reclamando centímetro a centímetro el territorio que el ser humano había arrebatado a la naturaleza. Los semáforos cuelgan inertes de cables oxidados, balanceándose con cada ráfaga de viento como péndulos que marcan el tiempo de un reloj detenido para siempre. En las aceras, vehículos abandonados en estados diversos de descomposición crean laberintos de metal corroído, algunos con puertas abiertas congeladas en el momento exacto cuando sus dueños huyeron hacia destinos que nunca alcanzaron. Las ventanas de tiendas y restaurantes, muchas rotas por saqueos o simplemente por el paso del tiempo, revelan interiores donde productos podridos y mobiliario cubierto de moho cuentan historias silenciosas de pánico y desesperación. Entre estos monumentos a la extinción, las zonas de cuarentena se alzaban como intentos desesperados de la humanidad por aferrarse al control que ya había perdido. Muros de concreto de 6 metros de altura, coronados con alambre de púas, dividían ciudades en sectores,
separando a los potencialmente infectados de aquellos que aún se consideraban puros, aunque esa distinción se volvió cada vez más borrosa a medida que el hongo encontraba formas de penetrar cualquier barrera física. Dentro de estas zonas militarizadas, la Agencia Federal de Respuesta a Desastres intentó mantener un semblante de civilización mediante racionamiento estricto, toques de queda absolutos y ejecuciones públicas de cualquiera que mostrara el más mínimo síntoma de infección. Las calles interiores se llenaban con filas interminables de tiendas de campaña, donde familias enteras subsistían con raciones de comida sintética, agua contaminada tratada con químicos tóxicos y la omnipresente sensación de que cada día podría ser el último antes de que alguien cerca de ellos comenzara a temblar con los primeros signos del cordyceps. Los guardias patrullaban con lanzallamas y escáneres térmicos, buscando las elevaciones de temperatura que precedían a la transformación, y los altavoces repetían mensajes grabados sobre procedimientos de higiene y advertencias contra el mercado negro que inevitablemente surgía en las sombras. Pero ningún muro podía detener lo que ya había comenzado. Y el cordyceps demostró una vez más su paciencia infinita y su capacidad de adaptación. La infección progresaba en etapas que los supervivientes aprendieron a identificar por necesidad de supervivencia, cada fase más aterradora que la anterior, cada transformación llevando al huésped más lejos de cualquier rastro de humanidad que alguna vez poseyó. La primera etapa, conocida como corredores, se manifestaba dentro de las primeras 48 horas después de la exposición. Las víctimas mantenían apariencia relativamente humana. Sus ojos todavía conservaban cierta consciencia agonizante, pero ya no respondían a la razón ni al reconocimiento de seres queridos. Se movían con torpeza inicial que rápidamente se transformaba en velocidad frenética cuando detectaban presas potenciales, guiados por un impulso primitivo de propagar el hongo mediante mordidas que transferían esporas directamente al torrente sanguíneo. Sus gemidos y gritos desgarradores resonaban en edificios vacíos como coros de almas condenadas, advertencias vivientes de lo que esperaba a cualquiera que bajara la guardia por un instante de descuido. Después de semanas o meses en esta primera fase, la transformación continuaba su marcha implacable hacia algo aún más grotesco. Los acechadores surgían cuando el cordyceps comenzaba a formar placas fúngicas sobre la piel del huésped, especialmente en el rostro y el torso. Estas criaturas desarrollaban una inteligencia depredadora inquietante, capaces de permanecer inmóviles en rincones oscuros durante horas, esperando el momento perfecto para atacar. Usando ecolocalización primitiva mediante chasquidos que emitían desde gargantas deformadas, sus cuerpos se volvían más resistentes, más difíciles de derribar con armas convencionales, y las placas fúngicas que crecían sobre ellos liberaban nubes de esporas cuando eran dañadas, convirtiendo cada encuentro en un riesgo mortal no solo por la violencia física, sino por la contaminación aérea. Los supervivientes aprendieron a evitar espacios cerrados donde los acechadores preferían anidar, y el sonido característico de sus chasquidos se convirtió en una señal de terror absoluto, que hacía que incluso los más curtidos cazadores de infectados consideraran la retirada inmediata. Más allá de los acechadores esperaba una pesadilla aún mayor: los chasqueadores, víctimas que habían pasado un año o más bajo el control del hongo. En esta etapa, el cordyceps había consumido completamente sus rostros, reemplazando ojos, nariz y rasgos humanos con masas irregulares de placas fúngicas que brotaban como flores monstruosas de carne corrupta. Completamente ciegos,
Estos seres dependían exclusivamente de ecolocalización avanzada, emitiendo chasquidos constantes que creaban mapas sonoros de su entorno con precisión aterradora. Su velocidad y ferocidad superaban cualquier cosa que los humanos pudieran enfrentar en combate cuerpo a cuerpo, y un solo golpe de sus brazos, deformados por el crecimiento fúngico, podía destrozar huesos con facilidad brutal. Los chasqueadores representaban la frontera entre lo que alguna vez fue humano y lo que se había convertido en pura extensión del parásito. Máquinas biológicas diseñadas únicamente para cazar, infectar y perpetuar el ciclo del hongo sin fin ni propósito más allá de la propagación. Y cuando incluso los chasqueadores parecían el límite del horror, el Cordyceps revelaba su fase más devastadora. Los hinchados surgían de aquellos infectados que habían permanecido en lugares cerrados durante años, alimentándose del hongo que crecía en paredes y suelos hasta que sus cuerpos se inflaban grotescamente con sacos de esporas maduras. Estas abominaciones ambulantes se movían con lentitud torpe, gimiendo con voces distorsionadas que apenas recordaban sonidos humanos. Pero su verdadero peligro residía en su naturaleza de bombas biológicas vivientes. Cuando eran atacados, o simplemente alcanzaban el final de su ciclo vital, explotaban en nubes masivas de esporas que saturaban el aire en un radio de varios metros, condenando a muerte casi segura a cualquier persona sin máscara de gas que tuviera la desgracia de estar cerca. Los supervivientes aprendieron a identificarlos por sus siluetas deformadas y sus movimientos característicos, y la sabiduría común dictaba que era mejor evitarlos completamente que arriesgarse a enfrentarlos en espacios sin ventilación adecuada. Pero la fase final del Cordyceps trascendía incluso estas pesadillas. Los champiñones emergían después de años, quizás décadas de infección, cuando el huésped había muerto completamente, y el hongo usaba el cadáver como sustrato para su reproducción masiva. Cuerpos enterrados bajo capas de micelio de donde brotaban estructuras fúngicas enormes, algunas tan altas como edificios de 2 pisos, liberando constantemente esporas que flotaban en el aire como nieve tóxica y mortal. Estas zonas se convirtieron en áreas prohibidas absolutas, lugares donde respirar sin protección significaba muerte garantizada en cuestión de horas. Los edificios, completamente invadidos por champiñones, se transformaban en catedrales vivientes del Cordyceps, monumentos a su victoria sobre la especie que alguna vez dominó el planeta, recordatorios constantes de que la naturaleza opera en escalas de tiempo que trascienden la comprensión humana de permanencia y control. En este paisaje de ruinas y transformación constante, los supervivientes desarrollaron conocimientos que se transmitían en susurros alrededor de fogatas clandestinas. Nunca entrar a edificios sellados sin verificar ventilación. Siempre llevar máscaras improvisadas de tela y filtros de carbón. Reconocer el brillo característico del micelio en la oscuridad. Evitar charcos de agua estancada donde las esporas se acumulaban formando películas iridiscentes en la superficie. Aprendieron que los infectados eran más activos durante la noche, que ciertos sonidos los atraían mientras otros los desorientaban, que el fuego era efectivo pero ruidoso y peligroso en estructuras deterioradas. La vida se redujo a ciclos de supervivencia inmediata. Encontrar comida enlatada en supermercados saqueados, agua potable en tuberías rotas, medicinas caducadas que aún podían servir, munición escasa que se valoraba más que oro. Y entre estas ruinas melancólicas, donde cada paso podía ser el último, donde cada respiración llevaba el riesgo invisible de esporas microscópicas, donde cada sombra podía ocultar muerte en formas que la imaginación apenas concebía.
Los ecos de la civilización perdida resonaban en grafitis desesperados en paredes descascaradas, en fotografías familiares esparcidas entre escombros, en juguetes infantiles abandonados en medio de calles cubiertas de vegetación salvaje. El viejo mundo había caído, pero sus fantasmas permanecían atrapados en estos espacios liminales entre lo que fue y lo que nunca sería nuevamente. Ahora descansa, viajero. Siente cómo tu respiración se vuelve más profunda y lenta. Las ruinas seguirán allí mañana, esperando pacientes en su deterioro eterno. Pero esta noche solo necesitas cerrar los ojos y dejar que el sueño te lleve lejos de las esporas y las sombras, hacia un refugio temporal donde los infectados no pueden alcanzarte y los recuerdos del mundo perdido se desvanecen en la suave oscuridad del descanso. Acomódate en la quietud de esta noche, mi buscador de luz. Respira profundo y siente cómo el peso del día se disuelve lentamente mientras preparamos nuestras almas para explorar la historia de aquellos que se atrevieron a soñar con la redención cuando el mundo ya había caído en tinieblas perpetuas. Esta noche caminaremos junto a los idealistas y los rebeldes, aquellos que portaban una antorcha frágil en medio de la oscuridad absoluta, creyendo contra toda evidencia que la humanidad merecía una segunda oportunidad. No necesitas moverte, solo escuchar el susurro de sus consignas en paredes derruidas, el eco de sus esperanzas en túneles abandonados y el silencio pesado que dejaron cuando su luz finalmente se extinguió. Cierra los ojos y permite que tu mente se deslice hacia los días cuando una facción juró desafiar tanto al hongo como a la tiranía, pagando el precio más alto por sus convicciones. En los primeros meses después del colapso, cuando las ciudades ardían y los gobiernos se desintegraban como ceniza al viento, surgió una respuesta desesperada que transformaría el paisaje político del mundo post-pandémico. La Agencia Federal de Respuesta a Desastres, conocida simplemente como FEDRA, tomó control absoluto de las zonas de cuarentena bajo el pretexto de mantener el orden y proteger a los supervivientes. Con puño de hierro y corazón de piedra, estos militares instauraron ley marcial que convertía las zonas de cuarentena en prisiones apenas disfrazadas de refugios seguros, donde las ejecuciones públicas por infracciones menores se volvieron tan comunes como el amanecer. Raciones de comida se distribuían como recompensas por obediencia ciega. Los toques de queda se imponían con brutalidad letal y cualquier signo de disidencia era aplastado inmediatamente con violencia desproporcionada que servía más para infundir terror que para mantener seguridad genuina. Las familias veían a sus seres queridos desaparecer en la noche por haber susurrado críticas contra el régimen. Los trabajos forzados en zonas de limpieza de infectados se asignaban como castigos arbitrarios, y la esperanza de retornar a alguna forma de normalidad democrática se desvanecía con cada nuevo decreto autoritario que reducía a los supervivientes a poco más que ganado obediente. Pero donde existe opresión, inevitablemente germina resistencia. Y en la década de 2010, apenas años después de que el Cordyceps transformara el mundo, nació un movimiento que se convertiría en símbolo tanto de esperanza como de tragedia. Las luciérnagas emergieron de las sombras como organización paramilitar y revolucionaria dedicada a dos objetivos aparentemente incompatibles en su ambición. Por un lado, buscaban derrocar el régimen brutal de Fedra y restaurar alguna forma de gobierno democrático donde la dignidad humana no fuera sacrificada en nombre de la supervivencia colectiva. Por otro, juraron encontrar una cura para la infección del Cordyceps mediante investigación científica que continuaría el trabajo abandonado por las instituciones médicas que colapsaron con la civilización.
Su lema resonaba en grafitis que aparecían en muros de las zonas de cuarentena durante la noche. Cuando te sientas perdido en la oscuridad, busca la luz. Palabras que encapsulaban tanto su nombre como su promesa de ser el faro que guiaría a la humanidad de vuelta desde el abismo. Se identificaban mediante colgantes con el símbolo de una luciérnaga, pequeños objetos que portaban con orgullo quienes creían que el sacrificio personal valía la pena si significaba un futuro mejor para las generaciones que pudieran venir. Las luciérnagas no eran un ejército unificado, sino una red descentralizada de células operando en ciudades dispersas por toda América. Boston mantenía una presencia fuerte en los túneles subterráneos y edificios abandonados fuera de las paredes de cuarentena. Salt Lake City albergaba lo que se convertiría en su instalación más importante, un hospital equipado con laboratorios donde científicos trabajaban en secreto buscando comprender la biología del hongo. Seattle y Pittsburgh vieron levantamientos exitosos donde las luciérnagas lograron expulsar a Fedra completamente, aunque esas victorias vendrían con costos devastadores que revelarían las contradicciones inherentes al movimiento. En Denver, células terroristas luciérnagas lanzaron ataques con bombas contra puestos de control militares, capturaron y torturaron soldados de Fedra y usaron civiles desesperados como carne de cañón en levantamientos que cobraban vidas inocentes en nombre de la liberación. Su metodología era tan brutal como la de aquellos contra quienes luchaban, y aunque su causa parecía noble en papel, la realidad sobre el terreno revelaba que los luciérnagas estaban dispuestos a sacrificar vidas individuales por el bien mayor, un cálculo moral que dividiría opiniones entre aquellos que los veían como héroes libertadores y aquellos que los consideraban terroristas tan peligrosos como el régimen militar. Al frente de este movimiento fracturado se alzaba una mujer cuyo nombre se convertiría en leyenda y maldición dependiendo de quién contara la historia. Marlene, líder carismática de las luciérnagas, portaba el peso de expectativas imposibles sobre sus hombros mientras intentaba mantener unida una organización que constantemente se fragmentaba por desacuerdos ideológicos y tácticos. Ella creía fervientemente que la cura era posible, que en algún lugar existía la llave para deshacer lo que el Cordyceps había hecho a la humanidad, y dedicó recursos preciosos a mantener operativos los laboratorios y científicos que perseguían ese sueño aparentemente inalcanzable. Durante años, las luciérnagas experimentaron con muestras del hongo, estudiaron a infectados en diversas etapas y buscaron desesperadamente cualquier pista que pudiera conducir a una vacuna o tratamiento que detuviera la infección antes de que transformara completamente a sus víctimas. Fracaso tras fracaso erosionaba la moral del grupo, y muchos comenzaron a cuestionar si la búsqueda de una cura era realista o simplemente una fantasía que justificaba la continuación de una guerra interminable contra Fedra que cobraba más vidas de las que salvaba. Pero entonces, en un giro del destino que parecía demasiado perfecto para ser real, las luciérnagas descubrieron algo que cambiaría todo. Una niña de 14 años llamada Ellie, que había sido mordida por un infectado, y no solo sobrevivió, sino que demostró inmunidad completa al Cordyceps. El hongo había intentado colonizar su cerebro, pero fracasó, creando una cepa mutada que coexistía con su biología sin transformarla, un fenómeno que desafiaba todo lo que se conocía sobre la infección. Para Marlene y los científicos de las luciérnagas, Ellie representaba la respuesta a todas sus oraciones, la prueba viviente de que la inmunidad era posible, y por extensión, que una cura podía derivarse estudiando la forma única en que su cuerpo había resistido al parásito. La organización movilizó todos sus recursos para transportar a Ellie a través de América devastada hasta Salt Lake City.
donde el Hospital Luciérnaga albergaba el equipo y personal necesario para realizar los procedimientos que, creían, salvarían a la humanidad entera. La esperanza brillaba más intensa que nunca en los corazones de aquellos que habían luchado durante años por este momento, convencidos de que finalmente podrían justificar todo el sufrimiento, todas las muertes, todos los sacrificios que habían acumulado en nombre de su causa. Pero la esperanza, en este mundo de cenizas y esporas, rara vez existe sin un precio desgarrador, y el costo de la cura resultó ser uno que revelaría las profundidades más oscuras de la moralidad humana en tiempos desesperados. Los científicos determinaron que para extraer la cepa mutada del Cordyceps de Ellie y sintetizar una vacuna efectiva, necesitaban remover quirúrgicamente secciones de su cerebro donde el hongo había establecido simbiosis con su tejido neural, un procedimiento que inevitablemente la mataría. Marlene enfrentó el dilema que definiría su legado: sacrificar la vida de una niña inocente para potencialmente salvar millones, o preservar esa vida individual a costa de renunciar a la única oportunidad real de cura que la humanidad tendría. Eligió el bien mayor, autorizó la cirugía y preparó todo para que el sacrificio de Ellie diera fruto en forma de vacuna que las luciérnagas distribuirían, consolidando su poder político y demostrando finalmente que su guerra contra Fedra estaba justificada. La decisión estaba tomada. Los cirujanos se preparaban, y el destino de la humanidad parecía sellado en una sala de operaciones en las ruinas de Salt Lake City. Pero no contaban con Joel Miller, el hombre quebrado que había transportado a Ellie a través del continente, y que en el proceso había encontrado en ella un reflejo de la hija que perdió el día del brote. Para Joel, ninguna causa justificaba el sacrificio de Ellie. Ningún bien mayor valía más que la vida de la niña que se había convertido en su razón para seguir respirando en un mundo que había perdido todo significado. En un acto de violencia desesperada que resonaría a través de los años venideros, Joel masacró su camino a través del Hospital Luciérnaga, ejecutó a los cirujanos que se preparaban para operar a Ellie y finalmente confrontó a Marlene en un pasillo manchado de sangre donde le disparó sin vacilación ni remordimiento. Rescató a Ellie de la mesa de operaciones, la sacó del hospital mientras las alarmas aullaban su traición y condenó a las luciérnagas a un colapso del cual nunca se recuperarían. Sin su líder, sin su recurso más valioso, sin la cura que justificaba todos sus crímenes y sacrificios, la organización se fragmentó en cuestión de semanas, disolviéndose formalmente en 2036, cuando los últimos miembros reconocieron que la causa por la cual habían luchado durante décadas había muerto en aquel hospital, junto con Marlene y los sueños de redención. El legado de las luciérnagas permanece ambiguo en los relatos de supervivientes que recuerdan sus días de poder. Algunos los veneran como mártires que intentaron salvar a la humanidad cuando todos los demás habían renunciado a la esperanza. Otros los maldicen como terroristas que usaron ideales nobles para justificar atrocidades y que habrían sacrificado a una niña inocente por una cura que quizás nunca habría funcionado. La verdad, como siempre en este mundo de ruinas y cenizas, existe en algún lugar entre estos extremos, en el espacio gris donde las buenas intenciones se encuentran con consecuencias terribles y donde el bien mayor choca contra el valor de una sola vida. Ahora descansa, mi buscador de luz. Siente cómo tu respiración se vuelve profunda y pausada. Las luciérnagas se extinguieron, su luz se apagó en la oscuridad que juraron combatir, pero sus ecos permanecen en grafitis desvanecidos y colgantes oxidados encontrados entre escombros. La pregunta de si tenían razón
o estaban equivocados, seguirá sin respuesta mientras duermes. Y quizás eso sea lo mejor, porque en los sueños no necesitamos resolver dilemas morales imposibles. Solo necesitamos descansar en la quietud temporal donde ni el hongo ni las guerras humanas pueden alcanzarnos. Descansa ahora, mi viajero del camino largo. Siente cómo tu cuerpo se hunde en la suavidad de este momento, mientras preparamos nuestros corazones para la historia más hermosa y desgarradora que surgió de las cenizas del mundo caído. Esta noche caminaremos junto a un hombre que había perdido todo lo que amaba y una niña que representaba la última esperanza de la humanidad, unidos por circunstancias que el destino tejió con hilos de sangre y redención. No necesitas hacer nada más que escuchar, respirar pausado y profundo, permitir que tu mente se deslice hacia ese viaje imposible a través de América devastada, donde cada paso forjaba un vínculo que transformaría dos almas rotas en algo parecido a una familia. Cierra los ojos y siente cómo el mundo se desvanece alrededor tuyo, porque esta historia merece ser escuchada en la quietud sagrada, donde las verdades más profundas resuenan sin interferencia. En las ruinas de Boston, dentro de las paredes grises de la zona de cuarentena, donde la esperanza había muerto hacía décadas, existía un hombre llamado Joel Miller, que caminaba entre los vivos como un fantasma anclado al pasado por cadenas de culpa y pérdida irreparable. 20 años antes, en el día del brote, cuando el mundo se transformó en pesadilla instantánea, Joel había perdido a su hija Sara en sus brazos, una niña de 12 años cuya vida se apagó por una bala de soldado aterrorizado que cumplía órdenes de contención sin discriminar entre infectados e inocentes. Ese momento congeló algo esencial en el alma de Joel, transformándolo de padre amoroso en superviviente endurecido, que construyó murallas emocionales tan impenetrables como las de concreto que rodeaban las zonas de cuarentena. Durante 2 décadas trabajó como contrabandista, moviendo mercancía ilegal entre las sombras, ejecutando trabajos sucios que requerían violencia sin remordimiento, existiendo en un estado de anestesia emocional donde nada importaba excepto sobrevivir un día más sin permitir que nadie se acercara lo suficiente para herirlo nuevamente. Su compañera Tess compartía este mundo de grises morales y transacciones despiadadas, ambos navegando la brutalidad cotidiana con pragmatismo que había reemplazado cualquier vestigio de idealismo o compasión. Pero el destino, en su cruel ironía, tenía planes que Joel no podía anticipar ni evitar. Las luciérnagas, desesperadas después de años de fracasos científicos, acudieron a él con un trabajo aparentemente simple que cambiaría el curso de su vida y el futuro de la humanidad. Marlene, líder de la facción rebelde, le ofreció armas y recursos a cambio de una tarea: transportar a una niña de 14 años llamada Ellie Williams fuera de la zona de cuarentena de Boston, hasta un punto de encuentro donde otros luciérnagas la recogerían. Joel aceptó por pragmatismo mercenario, sin interés en conocer los detalles ni en desarrollar conexión alguna con su carga humana. Pero desde el momento en que conoció a Ellie, algo en su interior comenzó a despertar de la hibernación forzada de 20 años. Ella era impulsiva, donde él era calculador, optimista, donde él era cínico, curiosa sobre el mundo que nunca conoció antes del brote, mientras él solo veía amenazas y peligros en cada esquina. Ellie había crecido dentro de las paredes, en internados militares donde la infancia se sacrificaba por entrenamiento de supervivencia, sin conocer padres ni experimentar el amor incondicional que Joel había dado a Sara en otra vida que parecía pertenecer a un universo diferente.
El viaje, que comenzó como transacción comercial, se transformó en odisea épica a través de América devastada. Cada kilómetro forjando vínculos que ninguno de los dos anticipaba ni buscaba conscientemente. Atravesaron las ruinas de Pittsburgh, donde cazadores humanos eran más peligrosos que los infectados, aprendiendo a confiar en las habilidades del otro cuando emboscadas surgían de edificios abandonados y cada decisión equivocada significaba muerte inmediata. Joel, quien había jurado no permitir que nadie se acercara, comenzó a enseñar a Ellie las lecciones de supervivencia que una vez compartió con Sarah. Cómo disparar, cómo moverse en silencio, cómo leer el lenguaje corporal de los infectados para anticipar ataques. Ellie, hambrienta de conexión humana después de años de aislamiento institucional, comenzó a romper las defensas de Joel con preguntas incesantes sobre el mundo antes del brote, con bromas que arrancaban sonrisas involuntarias de un rostro que había olvidado cómo formar esas expresiones, con una vitalidad que recordaba a Joel que todavía existían razones para vivir más allá de la mera supervivencia mecánica. En los momentos silenciosos alrededor de fogatas clandestinas, cuando la guardia de Joel bajaba imperceptiblemente, compartían fragmentos de sus historias. Él hablaba de Sarah en frases cortas, cargadas de dolor apenas contenido. Ella revelaba miedos sobre su inmunidad y el peso de ser la esperanza de la humanidad sin haber pedido ese papel. La travesía los llevó a través de estaciones que marcaban no solo geografía, sino transformación emocional. En Wyoming encontraron refugio temporal con Tommy, el hermano de Joel, quien había construido una comunidad que intentaba mantener vestigios de civilización en medio del caos. Allí Joel enfrentó la tentación de abandonar su responsabilidad, de dejar a Ellie con personas que podrían cuidarla mejor, de retornar a la anestesia emocional que lo protegía del dolor de la pérdida potencial. Pero cuando Ellie huyó, sintiendo el rechazo, cuando Joel la persiguió a través de la nieve y casi la perdió ante cazadores que la capturaron, algo cristalizó en su interior con claridad devastadora. Ellie se había convertido en su hija en todo excepto sangre, y la idea de perderla era insoportable de una forma que lo aterrorizaba, porque significaba que había vuelto a amar, había vuelto a tener algo que perder. En la Universidad de Colorado del Este, entre ruinas invadidas por infectados y monos portadores de esporas, Joel casi murió protegiendo a Ellie de cazadores despiadados, y fue ella quien lo salvó durante el crudo invierno que siguió, cazando para alimentarlo, defendiéndolo de infectados, negociando con desconocidos peligrosos para obtener medicinas que lo mantuvieran vivo. Los roles se invirtieron temporalmente, y Ellie demostró que ya no era la niña que necesitaba protección constante, sino una superviviente formidable forjada en fuego y necesidad. Pero la travesía tenía destino predeterminado que ninguno de los dos conocía completamente: Salt Lake City y el Hospital de las Luciérnagas, donde aguardaba una verdad que destrozaría la ilusión de que este viaje podía tener final feliz. Cuando llegaron exhaustos después de meses atravesando el continente, cuando las luciérnagas los recibieron con alivio mezclado con urgencia sospechosa, Joel no anticipaba que le arrebatarían a Ellie inmediatamente para preparaciones quirúrgicas. Marlene le reveló la verdad que había ocultado desde Boston. Para crear la vacuna, necesitaban extraer el córdiceps mutado del cerebro de Ellie, un procedimiento que inevitablemente la mataría. Le explicaron que Ellie estaba inconsciente, que no sufriría, que su sacrificio salvaría a millones y que Joel debía aceptar esto como el final lógico de su viaje. Pero para Joel, quien finalmente había permitido que el amor
regresara a su corazón petrificado después de 20 años de exilio emocional. Ninguna lógica, ninguna causa mayor, ningún bien colectivo justificaba perder a Ellie. En ese momento enfrentó la elección que definiría su legado: aceptar el sacrificio de su hija adoptiva por el bien de la humanidad, o condenar al mundo para salvar a la única persona que le daba razón para seguir respirando. Joel eligió el corazón sobre la razón, el amor sobre el deber, la vida de Ellie sobre la cura de la humanidad. Lo que siguió fue masacre desesperada a través de pasillos del hospital, donde ejecutó a doctores, guardias y finalmente a Marlene, sin vacilación ni piedad, impulsado por instinto paternal que trascendía cualquier consideración moral o consecuencia futura. Rescató a Ellie de la mesa de operaciones. La sacó del hospital mientras las alarmas aullaban su traición a la causa luciérnaga, y condujo hacia Jackson, sabiendo que había cruzado líneas que no podían deshacerse. Pero la verdadera traición, la que resonaría a través de los años venideros con dolor más profundo que cualquier herida física, sucedió cuando Ellie despertó confundida, preguntando qué había pasado en el hospital. Joel mintió mirándola directamente a los ojos, tejiendo una narrativa donde las luciérnagas habían encontrado docenas de inmunes como ella, donde los doctores habían determinado que la cura era imposible, donde no había existido elección ni sacrificio que él hubiera impedido. Ellie escuchó en silencio, sus ojos revelando que sabía que Joel mentía, pero eligiendo no confrontarlo en ese momento, aceptando la ficción porque ella también necesitaba creer que su relación podía sobrevivir la verdad que ambos intuían, pero ninguno verbalizaba. Así terminó el viaje que transformó a un contrabandista emocionalmente muerto y una niña inmune en padre e hija unidos por amor forjado en violencia, por mentiras dichas para proteger, por elecciones imposibles donde no existían respuestas correctas, solo consecuencias que tendrían que cargar el resto de sus vidas. Joel había salvado a Ellie, pero condenado a la humanidad. Ellie había ganado un padre, pero perdido su propósito como salvadora potencial del mundo. El vínculo que los unía era hermoso y terrible simultáneamente, construido sobre fundamentos de verdad selectiva que eventualmente se desmoronarían bajo el peso de secretos que ninguna mentira podía enterrar permanentemente. Ahora descansa, mi viajero del camino largo. Siente cómo tu respiración se vuelve profunda y regular. La historia de Joel y Ellie continúa más allá de este momento, pero por ahora solo necesitas saber que el amor, incluso en el apocalipsis, encuentra formas de florecer entre las ruinas, aunque ese amor venga con precios que las almas deben pagar en monedas de culpa y verdades ocultas. Cierra los ojos y deja que el sueño te envuelva suavemente, porque en los sueños las mentiras y las verdades coexisten sin conflicto, y el amor puede existir sin las consecuencias que siempre aguardan cuando despertamos. Respira profundo, mi testigo de las guerras eternas. Siente cómo tu cuerpo se relaja mientras preparamos nuestras almas para adentrarnos en las ruinas de Seattle, donde la humanidad demostró que incluso después del apocalipsis fúngico, los seres humanos siguen siendo la amenaza más peligrosa para su propia especie. Esta noche exploraremos el nacimiento de dos facciones que emergieron de las cenizas de la civilización, cada una convencida de poseer la verdad absoluta, cada una dispuesta a sacrificar infinitas vidas por ideologías que los separaban más que el Cordyceps jamás podría. No necesitas moverte, solo escuchar el eco de disparos en calles inundadas, el silbido de flechas atravesando niebla perpetua, y los gritos de guerra
de aquellos que olvidaron que su verdadero enemigo nunca fue el otro bando, sino el hongo que esperaba paciente mientras ellos se destruían mutuamente. Cierra los ojos y deja que tu mente navegue hacia ese campo de batalla urbano donde la lluvia constante lavaba sangre de las aceras, solo para que nueva sangre la reemplazara al amanecer siguiente. Seattle, la ciudad esmeralda que una vez brilló con innovación tecnológica y prosperidad comercial, se convirtió en tumba acuática donde edificios de oficinas se alzaban como lápidas monumentales cubiertas de musgo y enredaderas que crecían sin control bajo lluvias incesantes. Durante años después del brote, la ciudad permaneció bajo control brutal de Fedra, quien estableció una zona de cuarentena que operaba con eficiencia despiadada, ejecutando disidentes en estadios convertidos en campos de exterminio y forzando a los supervivientes a trabajos de limpieza donde la expectativa de vida se medía en semanas antes de que la infección o el agotamiento reclamaran otra víctima. Pero en las sombras de esta opresión militar germinaba resistencia que eventualmente florecería en rebelión sangrienta. El Frente de Liberación de Washington, conocidos simplemente como la WLF o los Lobos, comenzó como células de insurgentes que saboteaban operaciones de Fedra, liberaban prisioneros de ejecuciones programadas y distribuían propaganda que prometía libertad del yugo militar. Durante años acumularon armas robadas, reclutaron entre los descontentos que eran legión y esperaron el momento preciso para lanzar su revolución contra los opresores uniformados que habían transformado Seattle en prisión al aire libre, donde la dignidad humana se sacrificaba diariamente en nombre de la seguridad colectiva. El levantamiento, cuando finalmente llegó, fue brutal y definitivo. Los Lobos coordinaron ataques simultáneos en múltiples puestos de control militares, usando bombas improvisadas y emboscadas bien planificadas para diezmar las fuerzas de Fedra que nunca anticiparon el nivel de organización que la resistencia había alcanzado. Las calles de Seattle se convirtieron en zonas de guerra donde cada esquina escondía francotiradores, donde cada edificio podía albergar células de combatientes esperando el momento perfecto para atacar convoyes militares, donde la población civil atrapada en medio se veía forzada a elegir bandos o morir en el fuego cruzado de una guerra que prometía liberación, pero entregaba solo más violencia. En cuestión de semanas, Fedra fue expulsada completamente de Seattle, sus soldados ejecutados públicamente o forzados a huir hacia otras zonas de cuarentena, y los Lobos reclamaron victoria que celebraron con ejecuciones masivas de colaboradores y simpatizantes del antiguo régimen. Isaac Dixon emergió como líder indiscutible de la WLF, un estratega militar implacable que transformó la milicia rebelde en ejército organizado con jerarquías claras, entrenamiento riguroso y ideología que reemplazaba el autoritarismo de Fedra con diferente versión del mismo control absoluto disfrazado de liberación popular. Bajo el gobierno de los Lobos, Seattle se convirtió en estado militarizado donde la libertad prometida por la revolución resultó ser ilusión transparente que apenas ocultaba nueva forma de tiranía. La WLF estableció el estadio como su base central de operaciones, convirtiendo la estructura deportiva en fortaleza fortificada donde almacenaban armas, entrenaban reclutas y planificaban operaciones militares contra amenazas tanto externas como internas. Implementaron sistema de racionamiento tan estricto como el de Fedra. Asignaron trabajos obligatorios que diferían poco de los trabajos forzados del antiguo régimen, y establecieron patrullas constantes que monitoreaban cada movimiento de los civiles bajo su protección supuesta. Los Lobos se organizaban con estructura militar precisa.
soldados de infantería, francotiradores, equipos de demolición y unidades especializadas en combate contra infectados que limpiaban edificios usando perros entrenados para detectar esporas y chasqueadores ocultos en la oscuridad. Isaac gobernaba con mezcla de carisma y terror, inspirando lealtad fanática entre sus seguidores mientras ejecutaba sumariamente a cualquiera sospechoso de traición o simpatía hacia el enemigo que había surgido en la isla al otro lado del agua. Los serafitas, aquellos a quienes los lobos llamaban despectivamente cicatrices por las marcas rituales que portaban en sus rostros como símbolos de fe inquebrantable. Los serafitas representaban respuesta completamente diferente al apocalipsis, rechazando la tecnología y la violencia mecanizada en favor de retorno a formas más primitivas y espirituales de existencia. Nacieron de las enseñanzas de una mujer conocida solo como la profeta, líder carismática que predicaba que el córticeps era castigo divino por los pecados de la humanidad moderna, por su obsesión con tecnología y progreso, que los había alejado de conexión espiritual con la tierra y entre ellos mismos. La profeta estableció comunidad en una isla cerca de Seattle, donde sus seguidores construyeron aldeas usando madera y recursos naturales. Cultivaban la tierra y desarrollaban sociedad teocrática que operaba según interpretaciones estrictas de las profecías que ella dejó escritas antes de su muerte violenta a manos de disidentes que las serafitas ejecutaron ritualmente. Los miembros de esta secta religiosa marcaban sus rostros con cicatrices ceremoniales al alcanzar la madurez, símbolos permanentes de su devoción y rechazo al mundo viejo que había caído por su arrogancia. Rechazaban las armas de fuego como abominaciones tecnológicas, prefiriendo arcos y flechas que fabricaban artesanalmente, machetes forjados en fraguas primitivas y trampas elaboradas que convertían el bosque de su isla en laberinto mortal para cualquier intruso que osara violar su territorio sagrado. La guerra entre lobos y serafitas era inevitable, dados sus territorios adyacentes y filosofías diametralmente opuestas. Los lobos veían a los serafitas como fanáticos religiosos peligrosos, cuya existencia amenazaba la seguridad de Seattle y cuyos recursos podrían mejor servir a la UDLF. Los serafitas consideraban a los lobos como pecadores irredimibles que perpetuaban los errores del viejo mundo mediante su dependencia en tecnología militar y su rechazo a las enseñanzas de la profeta que ofrecían único camino verdadero hacia salvación espiritual. El conflicto se manifestaba en escaramuzas constantes en la tierra firme donde los territorios se superponían, en ataques nocturnos de los serafitas que infiltraban posiciones de los lobos, usando silencio y sigilo que su entrenamiento tribal perfeccionaba, en represalias brutales de la WLF, que bombardeaba asentamientos serafitas con artillería y lanzaban incursiones punitivas diseñadas para infligir máximo terror. Los civiles atrapados entre estas facciones enfrentaban elección imposible: unirse a los lobos y aceptar vida militarizada bajo gobierno autoritario, huir hacia la isla y adoptar la fe extrema de los serafitas, o intentar sobrevivir en los márgenes donde ambos bandos te consideraban enemigo por no declarar lealtad absoluta. Las atrocidades se acumulaban en ambos lados con regularidad aterradora que normalizaba violencia extrema. Los lobos colgaban cuerpos de serafitas capturados en postes como advertencias. Torturaban prisioneros para extraer información sobre ubicaciones de campamentos en la isla y quemaban aldeas enteras sin discriminar entre combatientes y civiles. Los serafitas respondían con emboscadas que descuartizaban patrullas de lobos, dejando los cuerpos mutilados en exhibiciones rituales que invocaban el juicio de la profeta.
y ejecutaban desertores de su propia gente mediante rituales que incluían ahorcamiento en árboles sagrados como ofrenda a la tierra que los sustentaba. Niños crecían en ambos bandos sin conocer otra realidad que la guerra perpetua, adoctrinados desde temprana edad a odiar al enemigo con intensidad religiosa que trascendía la razón. Jóvenes lobos aprendían que los cicatrices eran animales salvajes que merecían exterminio, mientras niños serafitas crecían creyendo que los lobos eran demonios encarnados, que debían ser purificados con fuego y acero. La guerra se perpetuaba generación tras generación, no por razones estratégicas, sino por odio cultivado tan cuidadosamente como los serafitas cultivaban sus campos, alimentado por ciclos de venganza donde cada atrocidad justificaba la siguiente en espiral descendente que no tenía final visible. Y en medio de esta guerra sin sentido, donde ambos bandos sangraban recursos y vidas por territorios en ruinas que el Cordyceps reclamaba lentamente de todas formas, el verdadero enemigo esperaba paciente en edificios sellados, en sótanos inundados, en túneles subterráneos donde colonias masivas de infectados crecían sin interrupción, porque humanos estaban demasiado ocupados matándose entre ellos para notar la amenaza silenciosa que se expandía. Seattle se convirtió en monumento a la incapacidad humana de aprender de errores pasados, en testimonio de cómo incluso el apocalipsis no podía curar la propensidad de la especie a dividirse en tribus y masacrarse por diferencias ideológicas que palidecían en comparación con la amenaza existencial que todos enfrentaban. Los lobos y los serafitas, tan diferentes en metodología pero idénticos en fanatismo, demostraron que la verdadera extinción de la humanidad no vendría del hongo, sino de la incapacidad de los humanos de superar su naturaleza tribal y destructiva. Ahora descansa, mi testigo de las guerras eternas. Siente cómo tu respiración se vuelve lenta y profunda. La guerra en Seattle continúa en algún lugar de este mundo roto. Soldados y creyentes matándose bajo lluvia constante que nunca lava completamente la sangre. Pero esta noche tú estás a salvo de sus conflictos sin sentido. Cierra los ojos y deja que el sueño te lleve lejos de los campos de batalla, donde lobos aúllan y profetas susurran, hacia el refugio temporal donde las guerras humanas no pueden alcanzarte, y solo la quietud del descanso existe sin bandos ni ideologías que demanden tu lealtad a cambio de tu vida. Respira profundo, peregrino de los laberintos internos. Siente cómo la quietud te envuelve mientras cruzamos, juntos, el umbral de un ciclo interminable donde la herida nunca cierra y el ayer persiste como sombra adherida al alma. Esta noche descenderemos por los corredores de la memoria y el dolor, donde la venganza deja cicatrices más profundas que cualquier mordedura del Cordyceps. Como quien se asoma a un abismo, observaremos dos caminos convergentes, el de una joven que fue forjada en sufrimiento y de otra hija nacida del odio, ambas destinadas a destruirse en un círculo sin redención, donde cada acción intenta justificar el vacío que deja la pérdida. No necesitas moverte, solo escuchar el golpeteo de la lluvia sobre las ruinas de Jackson, los susurros del pasado en las praderas marchitas y el eco de las decisiones que se repiten como condena ineludible. El tiempo había dado tregua a Ellie y Joel en la comunidad amurallada de Jackson, donde los días parecían más largos y el horror del mundo exterior se filtraba solo como recuerdo lejanamente amenazante. Allí, en ese rincón improbable de esperanza, Ellie intentó aferrarse a lo poco que le quedaba de inocencia, construyendo vínculos nuevos con Dina.
explorando las posibilidades de felicidad que tanto le habían sido negadas por el destino. Sin embargo, el pasado nunca permite descanso verdadero, y la verdad oculta entre Joel y Ellie permanecía latente, una espina invisible atravesando su confianza. La mentira sobre el Hospital de las Luciérnagas, el sacrificio que Joel negó por amor egoísta, era una herida sujeta a estallar en el momento más vulnerable. Incapaz de sanar bajo el peso de las expectativas ajenas y los propios reclamos existenciales, Ellie vivía dividida entre el deseo de perdón y la certeza de que era portadora de un destino que jamás eligió, la única inmunidad en un mundo que solo conocía temor y resignación. La tragedia desató sus alas al regresar el destino a cobrar su deuda por la sangre del pasado. Abby, hija de uno de los médicos ejecutados por Joel en el Hospital Luciérnaga, apareció en Jackson acompañada de aliados endurecidos por cicatrices de guerra, en busca de una justicia que para ella era sinónimo de venganza ineludible. El asesinato brutal de Joel ante los ojos de Ellie marcó el inicio de un nuevo ciclo, una herida abierta cuya única cura parecía la retribución. El dolor consumió la razón, y lo que fue duelo se volvió propósito singular, una ruta de autoinmolación dirigida hacia Seattle, donde Abby y sus compañeros habían encontrado refugio en las filas de los lobos. Ellie partió como fuerza implacable, arrastrando consigo a Dina, respaldada de lejos por Tommy, todo reducido a la necesidad absoluta de hacer padecer a su enemiga el mismo sufrimiento insoportable que le fue impuesto aquella mañana de nieve ensangrentada. El viaje de Ellie por Seattle fue una travesía de degradación progresiva, de fragmentación ética, donde cada muerte, aunque justificada por la sed de venganza, significaba un paso más hacia el abismo interior. La antes niña inocente y curiosa se transformó en cazadora inflexible, ejecutando enemigos con precisión clínica y creciente indiferencia al dolor propio y ajeno. Atravesó escaramuzas contra la UILF, sobrevivió emboscadas de serafitas y soportó traiciones que desmantelaron lentamente su única certeza, que el odio no satisfacía, solo multiplicaba el vacío hasta convertir la venganza en adicción autodestructiva. Los rostros de los caídos se apilaban en su mente como ladrillos construyendo una celda invisible, donde los remordimientos eran los barrotes, y el único escape parecía ser mayor brutalidad, más sangre, más ruido para ahogar el grito desesperado de culpa y soledad. Paralelamente, Abby, que había encontrado momentáneo alivio en la muerte de Joel, se enfrentaba ahora al sinsentido de su propia búsqueda. Su venganza no había resucitado al padre, ni restaurado el viejo mundo. Solo la había convertido en exiliada entre los lobos y blanco de odios nuevos. Encontró refugio en el vínculo inesperado con Lev y Yara, dos hermanos serafitas perseguidos por su gente, y a través de la protección de estas nuevas vidas redescubrió fugaz esperanza de redención, o al menos alivio momentáneo al tormento interior. Sin embargo, el ciclo era inexorable y la guerra civil entre lobos y serafitas arrastró a Abby a nuevos horrores, obligándola a elegir entre lealtad al pasado o posibilidad de nueva familia, entre perpetuar el ciclo o romperlo a costa de su propia vida. Cada decisión era pesada, cada sacrificio costaba una parte del alma, y la certeza de que toda acción violenta alimentaba el retorno del dolor era el único conocimiento firme que ambos bandos compartían en silenciosa resignación. Cuando finalmente el destino reunió a Ellie y Abby, no fue el encuentro de heroína y antagonista, sino de reflejos torcidos, cada una portando heridas que deformaban sus propósitos en espejo. La batalla final fue descarga siniestra de rabia y desolación,
Un choque sin ganadores, donde Ellie, con la oportunidad de consumar venganza absoluta, eligió soltar la cuerda que había tensado durante tanto tiempo, permitiendo a Abby y Lev escapar hacia posibilidad incierta. Una decisión dictada más por agotamiento que por perdón consciente. Pero el alivio no llegó. Ellie regresó al hogar vacío. La vida que había dejado se desvanecía entre el eco de su ausencia, incapaz de recuperar lo que el odio y el viaje le habían arrancado. El ciclo de la venganza quedó sin cierre. La herida solo mutó de forma, y el descanso seguía vetado para quien vivía marcada por el eterno retorno del sufrimiento y el recuerdo imperecedero de lo irrecuperable. Así, comprendemos que en el mundo del Cordyceps, el ciclo no termina con la muerte del enemigo ni con la recompensa prometida por la venganza, sino que se perpetúa en la memoria, en la incapacidad de soltar aquello a lo que una vez se amó. En la noche de los supervivientes, donde la moralidad tradicional colapsa y los absolutos se desmoronan ante el peso insoportable del dolor, la única esperanza es la capacidad, por mínima que sea, de rendirse, de soltar el odio antes de que todo lo humano se pierda. Ahora descansa, peregrino. Siente cómo tu respiración se relaja y la quietud te acoge suavemente. No hay moraleja sencilla ni final reconfortante en este ciclo, solo la certeza de que el verdadero desafío es abandonar la espada y permitir que, aunque sea por esta noche, el dolor se suspenda en la bruma del sueño. Cierra los ojos y deja que el círculo descanse, aunque mañana vuelva a girar con el primer rayo del día. Respira hondo, mi viajero de las tierras olvidadas. Siente cómo el peso de esta travesía se asienta suavemente sobre tu pecho, como las esporas que flotan en el aire quieto de los edificios abandonados, suspendidas en ese espacio entre el ayer y el nunca más. Hemos caminado juntos por las ruinas de la civilización. Hemos observado el despertar del Cordyceps y el colapso de todo lo que la humanidad construyó con arrogancia milenaria. Hemos conocido a aquellos que lucharon por la cura y a aquellos que eligieron el corazón sobre el deber. Hemos presenciado guerras sin sentido y ciclos de venganza que no conocen final. Ahora, en este último momento, antes de que el sueño te reclame completamente, detengámonos juntos en la frontera entre la vigilia y el descanso y reflexionemos sobre lo que significa sobrevivir cuando el mundo entero ha caído en la oscuridad perpetua. No necesitas hacer nada más que escuchar, respirar con el ritmo lento de quien finalmente acepta el cansancio y permitir que estas palabras finales se filtren en tu conciencia como lluvia sobre tierra seca que ha esperado demasiado tiempo por alivio. En el silencio que sigue al apocalipsis, cuando las sirenas han dejado de aullar y las multitudes ya no llenan las calles con sus gritos de pánico, emerge una pregunta que persigue a cada superviviente en los momentos de quietud antes del amanecer. ¿Qué significa ser humano cuando todas las estructuras que definían la humanidad se han desintegrado como papel bajo la lluvia ácida? Las ciudades que alguna vez representaban el triunfo del progreso, ahora son tumbas verticales donde el musgo crece sobre pantallas apagadas y las enredaderas estranglan cables que ya no transmiten información ni conectan a nadie con nada. Los hospitales donde se salvaban vidas se convirtieron en laberintos de muerte, donde los infectados deambulan entre camillas oxidadas y medicinas caducadas que ya no curan ninguna enfermedad. Las escuelas donde los niños aprendían sobre historia y ciencia ahora son refugios temporales donde los supervivientes se agazapan durante las noches, escribiendo sus propias lecciones con sangre y ceniza sobre las pizarras agrietadas que una vez contenían ecuaciones y diagramas
de un mundo que dejó de existir. En este paisaje de ruinas y transformación constante, la pregunta persiste como eco que rebota entre edificios huecos. Si la civilización era lo que nos hacía humanos, ¿qué somos ahora que la civilización es apenas memoria susurrada alrededor de fogatas clandestinas? La respuesta, si es que existe alguna, reside en las elecciones imposibles que cada superviviente enfrenta cuando el sol se pone y la oscuridad trae consigo no solo la noche, sino también las decisiones que definirán quiénes son en ausencia de leyes, moralidad social o consecuencias más allá de las inmediatas y brutales. Joel eligió a Ellie sobre la humanidad. Un acto de amor egoísta que condenó al mundo pero salvó a la única persona que le daba razón para seguir respirando. Y esa elección resuena a través de los años como campana cuyo tañido nunca termina de desvanecerse completamente. Las luciérnagas eligieron el bien mayor sobre la vida individual, dispuestas a sacrificar a una niña inocente por la posibilidad teórica de una cura que quizás nunca habría funcionado. Y esa elección los convirtió en mártires para algunos y monstruos para otros, dependiendo de quién cuenta la historia. Los lobos y los serafitas eligieron sus ideologías sobre la cooperación, masacrándose mutuamente por diferencias filosóficas, mientras el verdadero enemigo esperaba paciente en las sombras, multiplicándose en silencio. Y esa elección demostró que incluso el apocalipsis no puede curar la propensión humana a dividirse en tribus y destruirse por razones que parecen cruciales en el momento, pero revelan su insignificancia cuando se observan desde la distancia de años y ruinas acumuladas. Ellie eligió perseguir venganza hasta los límites de su humanidad, perdiendo todo en el proceso, pero finalmente encontrando la fuerza para soltar el odio antes de que la consumiera completamente. Y esa elección la dejó vacía, pero quizás, solo quizás, lista para comenzar el largo camino hacia algo parecido a la sanación. Cada una de estas elecciones porta su propio peso de culpa y consecuencia, y ninguna ofrece respuestas limpias ni moralejas reconfortantes que puedan memorizarse y aplicarse a situaciones futuras. La supervivencia en el mundo del Cordyceps no se trata de distinguir entre el bien y el mal absolutos, sino de navegar el vasto océano gris donde cada decisión sacrifica algo precioso en el altar de la necesidad inmediata, donde cada día que logras ver el amanecer significa que alguien más no lo verá, donde el amor puede motivar tanto actos de heroísmo sublime como actos de egoísmo devastador que resuenan a través de generaciones. Joel amaba a Ellie con intensidad que trascendía la razón, y ese amor la salvó, pero también la maldijo con la carga de saber que su vida costó la posibilidad de cura para millones. Abby amaba a su padre con devoción filial inquebrantable, y ese amor la impulsó a venganza que la vació completamente, hasta que encontró redención parcial en proteger a Lev y Yara. Marlene amaba la idea de la humanidad redimida, y ese amor la llevó a autorizar el sacrificio de una niña que conocía personalmente, una traición a la individualidad en nombre del colectivo que finalmente le costó la vida a manos de un padre desesperado. El amor, en este mundo de esporas y ruinas, no es fuerza puramente positiva, sino espada de doble filo que corta con igual profundidad cuando se blande con las mejores intenciones. Y sin embargo, a pesar de toda la oscuridad, a pesar de las atrocidades que los humanos cometen contra otros humanos, mientras el hongo espera paciente para reclamar a todos eventualmente, existen destellos de esperanza que brillan como luciérnagas en la noche eterna del apocalipsis. Jackson existe como testimonio de que la comunidad puede reconstruirse,
de que los humanos pueden crear espacios de normalidad relativa donde los niños ríen y las parejas bailan bajo luces de Navidad improvisadas, aunque esa normalidad sea frágil y constantemente amenazada por fuerzas tanto internas como externas. Tommy y María construyeron algo hermoso en medio de la desolación. Un refugio que demuestra que la civilización no era solo las ciudades y la tecnología, sino la capacidad de cuidar unos de otros, de compartir recursos escasos, de mantener rituales que nos recuerdan quiénes éramos antes de que el mundo cayera. Lev y Yara encontraron familia en Abby, a pesar de provenir de facciones enemigas, demostrando que los lazos de sangre no son los únicos que importan cuando todo lo demás se ha desmoronado. Eli y Dina compartieron amor genuino en medio del horror, creando momentos de ternura que existieron como islas de paz en océano de violencia y pérdida. Estos destellos no cancelan la oscuridad ni ofrecen soluciones mágicas a los problemas insolubles del mundo post-pandémico, pero sugieren que incluso en las ruinas más profundas, la humanidad encuentra formas de florecer como hongos bioluminiscentes que crecen en las cavernas más oscuras, proveyendo luz propia cuando todas las demás fuentes se han extinguido. El Cordyceps, ese antiguo organismo que saltó de las hormigas a los humanos cuando las condiciones se volvieron propicias, cumplió su propósito evolutivo con eficiencia despiadada: propagarse, reproducirse, colonizar nuevos territorios, utilizando a los huéspedes como vehículos y recursos. No existe malicia en el hongo. No hay intención maligna ni plan maestro para destruir a la humanidad específicamente. Solo el imperativo biológico de sobrevivir y expandirse, que comparte con toda forma de vida en este planeta. En ese sentido, el Cordyceps es menos villano y más espejo que refleja verdades incómodas sobre la naturaleza misma, que la vida se alimenta de vida, que la supervivencia de una especie a menudo requiere la muerte de otra, que el equilibrio que los humanos disfrutaron durante milenios era temporal y contingente, no garantizado ni permanente. El verdadero terror del Cordyceps no es que sea sobrenatural o injusto, sino que es completamente natural y perfectamente justo en su indiferencia, tratando a los humanos exactamente como los humanos han tratado a incontables otras especies a lo largo de su historia de dominación planetaria. La naturaleza reclamó lo que le pertenecía, y el hecho de que los humanos sean las víctimas esta vez no cambia las reglas fundamentales del juego evolutivo que siempre ha gobernado la vida en la Tierra. Y así llegamos al final de este viaje a través de las historias del Cordyceps, pero el final nunca es realmente final en este mundo donde el ciclo continúa eternamente. El hongo sigue ahí afuera, esperando en edificios sellados, creciendo en sótanos inundados, liberando esporas que flotan en corrientes de aire invisible esperando el próximo huésped. Los supervivientes siguen luchando, eligiendo entre imposibles, amando y perdiendo, construyendo y viendo destruido lo que construyen, perpetuando el ciclo de venganza, o encontrando fuerza para romperlo. Las ruinas siguen desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo y los elementos. La naturaleza salvaje sigue reclamando el concreto y el acero, y la pregunta de qué significa ser humano sigue sin respuesta definitiva, porque cada persona debe responderla por sí misma en los momentos de elección que definen quiénes son en ausencia de todas las certezas que alguna vez dieron por sentadas. La historia no tiene final, solo pausas temporales, solo momentos de descanso antes de que el viaje continúe al amanecer siguiente. Ahora descansa, mi viajero de las tierras olvidadas, mi testigo de las ruinas, mi buscador de luz en la oscuridad perpetua.
Siente cómo tu respiración se vuelve profunda y regular, cómo los párpados pesan como el conocimiento de todo lo que hemos compartido esta noche. El Córdiceps seguirá esperando mañana. Las facciones seguirán combatiendo. Los supervivientes seguirán eligiendo entre imposibles. Pero esta noche solo existe el descanso, el refugio temporal del sueño donde ni el hongo ni las guerras humanas pueden alcanzarte. Cierra los ojos y permite que el mundo se desvanezca, sabiendo que has caminado entre las esporas y las cenizas, que has escuchado las historias de aquellos que sobrevivieron y aquellos que cayeron, que llevas contigo las lecciones susurradas por el viento entre las ruinas. Duerme ahora y que tus sueños te lleven a lugares donde la esperanza todavía existe como más que memoria distante, donde el amor no siempre viene con precio imposible, donde el mañana es promesa en lugar de amenaza. La vigilia eterna puede esperar hasta el amanecer, pero por ahora solo respira, solo descansa, solo duerme en la quietud sagrada de esta noche, donde juntos hemos contemplado el fin del mundo y encontrado, quizás, razones pequeñas pero suficientes para creer que algo hermoso puede sobrevivir incluso en las ruinas más profundas. Si este viaje a través de las historias del Córdiceps te ha acompañado en tu descanso, considera suscribirte para más relatos que te guíen hacia el sueño. Y recuerda, la historia nunca termina realmente. Solo duerme contigo esperando el momento de continuar. Buenas noches, superviviente, y que las esporas nunca encuentren tu refugio.